Siguiendo entonces con nuestras clases sobre el eurocentrismo, ahora sí vamos al autor que les había prometido y que lo había salteado, que es Aníbal Quijano. Y en la clase que viene, que entonces será el viernes que viene, perdonen la confusión de hoy, vamos a ver a Wallerstein. Bueno, pero hoy vamos a tratar de explicar a Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es un pensador peruano que forma parte de un grupo de pensadores latinoamericanos que han intentado como dar la versión latinoamericana de la teoría postcolonial. Suena medio rimbombante, pero de alguna manera es eso, forma parte de un grupo de pensadores latinoamericanos actuales. Creo que él falleció el año pasado o el anterior, no me acuerdo ahora. Y lo que han intentado hacer es eh, dar la versión como latinoamericana, es decir, desde Latinoamérica de lo que la teoría postcolonial estaba haciendo, sobre todo porque la teoría postcolonial con el tiempo terminó teniendo una deriva que empezó a perder de vuelta la mirada política con la que había nacido, ¿no? Esa mirada de tratar de pensar la relación entre el saber, las representaciones y las relaciones coloniales de poder, ¿no? Y en ese afán de pensar las representaciones con el tema de la identidad, con esa mirada postestructuralista, se terminaron, me parece a mí, como embarullando en problemas solo de la identidad y perdieron de vista las relaciones coloniales de poder concretas que organizan la vida concreta, existencial de las personas, ¿no? Y estos pensadores latinoamericanos como él, bueno, Dussel, que viene de una generación anterior, Castro Gómez, Edgardo Lander, hay varios que, bueno, Walter Miñolo, hay un montón que están en esta línea, ¿no? Bien. Quijano tiene, les voy a explicar como un concepto de él, que es el concepto de colonialidad, o colonialidad del poder, que es el concepto que intenta explicar un poco en qué consiste el orden actual del mundo y el orden en el plano de las representaciones y los saberes, y pensar esas relaciones coloniales de poder no únicamente como relaciones económicas, ¿no? Y entender que esas relaciones económicas coloniales en realidad tienen una cara que no tiene que ver exactamente con lo económico. Entonces, Quijano va a dar una explicación de nuestro mundo que él va a llamar un nuevo patrón de poder, y ese es un primer concepto importante de su concepción para entender nuestro mundo, que va a decir, bueno, eso que nosotros comúnmente llamamos modernidad, eso que sería el mundo moderno, o, por ejemplo, en términos de Marx tradicionales, el capitalismo, que nacería, como saben, a partir del comienzo de la modernidad en 1492, con todo un periodo de acumulación primero, pero después entre el siglo XVIII y XIX, sobre todo en el XIX, con una imposición de una economía capitalista en Europa y en el mundo. O, por ejemplo, lo que el propio Wallerstein, que nosotros vamos a ver la vez pasada, y que es un autor importante para estos pensadores latinoamericanos, llama el moderno sistema mundo, ¿no? Podemos hablar de modernidad, por de capitalismo, moderno sistema mundo, o, como habla Aníbal Quijano, un nuevo patrón de poder, que supone un mundo que él lo llama un mundo colonial, moderno y eurocentrado. Colonial, moderno y eurocentrado. Eh, Tal vez lo primero que podemos decir de cómo entiende él este mundo, insisto, digo, tal vez son cosas muy teóricas, pero hay que saberlas, ¿no? Si yo soy marxista, el concepto que explica el mundo actual es el de modo de producción, ¿no? Bien, Quijano, en vez de hablar de modo de producción, va a hablar de patrón de poder. Es decir, lo que aparece en 1492 es un nuevo patrón de poder que va a organizar la totalidad de la vida de otra manera. Tal vez esto le viene, yo no lo sé exactamente, probablemente esto le venga de los que serían como a ciertos postmarxismos o cierta filosofía del siglo XX no marxista, como la de Foucault, por ejemplo, que en muchos casos ha reemplazado ese concepto interpretado económicamente, que es el de modo de producción, por otros conceptos como el de poder, ¿no? Entonces yo explico este mundo por qué tipo de dominio tiene y no qué tipo de organización económica tiene, ¿no? Aunque en el fondo los resultados de esos estudios creo que no son muy distintos ni muy dispares en realidad, ¿no? Bien, este nuevo patrón de poder que nace en 1492 supone
una organización mundial novedosa. Una organización mundial novedosa. Y esto es un rasgo de, de toda la teoría postcolonial y sobre todo de los latinoamericanos, que viene de Wallerstein. Lo voy a explicar la semana que viene, pero viene de Wallerstein. Este Wallerstein es un historiador, sociólogo norteamericano, muy interesante en todas sus producciones. Tiene artículos más periodísticos y tiene obras académicas bien complejas. Pero su obra como importante es la del moderno sistema mundo, ¿no? Que es un concepto en donde él plantea que la modernidad surge con la conquista de América, ¿no? Con 1492, y que de algún modo el capitalismo es resultado de la conquista de América. Entonces eso para los latinoamericanos es como que nos viene bien porque ponen a Latinoamérica y a la conquista como el principio del nuevo orden mundial, ¿no? Algo que en algunos historiadores o algunos economistas era algo como subsidiario de la economía europea que después se expande. Y acá es, no, el mundo entero nace con esa conquista, como si el mundo entero no naciera en un lugar, naciera con un nuevo orden colonial mundial, ¿no? Eso es un poco lo que va a proponer Wallerstein y todos estos lo toman. Entonces, este nuevo patrón de poder, insisto, ¿cómo entendemos nuestro mundo? Como un patrón de poder. ¿En qué consiste el patrón de poder? ¿De qué está hecho el patrón de poder? ¿No? Bien, ahí los elementos que definen el nuevo patrón de poder son, según Quijano, son el Estado-Nación, es decir, la organización de los estados, de los países, de las distintas sociedades que había antes, empiezan a formarse o empiezan a convertirse en estados-nación, que antes no era así, ¿no? El Estado-Nación es un invento propiamente moderno. El segundo rasgo de este patrón de poder muy importante es el de las ciencias sociales. Es decir, para entender qué tipo de dominio hay en el mundo, hay que entender el papel que cumplen las ciencias sociales, que por supuesto antes tampoco existían, porque antes del mundo moderno no existen las ciencias y tampoco existen exactamente ciencias sociales, que nacen en el siglo XIX, ¿no? Este ítem de las ciencias sociales es el que vamos a ver la semana que viene con Wallerstein, que va a ser una crítica al eurocentrismo de las ciencias sociales. Entonces, hoy no voy a decir nada de las ciencias sociales. El tercer elemento de este nuevo patrón de poder es la clasificación racial de la población, ¿sí? La clasificación racial de la población. Y de a poco va a ir naciendo el concepto de raza. Ahora voy a tratar de explicarles algo con un debate en relación a cuándo nace el concepto de raza. Pero bueno, este mundo es un mundo organizado racialmente. Por supuesto, eso también es una novedad. No existía exactamente el concepto de raza antes, y mucho menos que la vida estuviera organizada en términos raciales, ¿no? Es decir, que el lugar que uno ocupa en la sociedad dependiera de la raza a la que uno pertenece. Eso no existía. Y el cuarto elemento, estoy como con un overo siempre, el cuarto elemento es el control capitalista del trabajo. ¿Sí? Acá viene propiamente la pata sobre el capitalismo. Esos son los cuatro elementos del nuevo patrón de poder, que van a darle un diseño nuevo a la totalidad de la vida mundial. Mundial, ¿sí? Tal vez para entender mejor esto hay que entender antes el concepto de moderno sistema mundo de Wallerstein, pero lo explicaré más adelante. Simplemente ahora entiendan que a partir de 1492 por primera vez aparece una organización mundial. Aparece un sistema económico que es mundial y no regional, ¿no? Antes de 1492 había sistemas económicos que tenían una relativa independencia, que podía haber relaciones, pero cada uno era independiente. Lo que aparece ahora por primera vez es que el sistema es mundial y todo está metido, son partes de un único sistema. Sí, Adrián. Disculpa la No, interrupción. no, no, dale. Acaba de anunciar ahí Maximiliano Sí, que nos convoca a partir de las 21. perfecto, Así buenísimo. que te tenés Bien, un a poquito más. andar tranquilo. Buenísimo, sí, sí. Gracias, Adrián. Entonces, eh, este es el nuevo patrón de poder, ¿no? Que va a diseñar la vida. Yo les voy a explicar dos rasgos. El de las ciencias sociales le dije que no les voy a explicar. El del Estado-Nación tampoco se lo voy a explicar. Sería otro ámbito de análisis que a mí no me interesa. No lo voy a hacer, sería muy largo. Pero entiendan, capaz que ya lo saben esto, ¿no? Aparece la idea del Estado-Nación, de una organización política estatal que coincide con una nación, ¿no? Es decir, con una población que adquiere una relativa homogeneidad, ¿no? Esa es un poco la idea.
le vamos a hablar de la clasificación racial de los pueblos y vamos a hablar del control capitalista del trabajo. Que a mí me parece la idea como más acertada, más novedosa de Quijano, ¿no? Me parece que el tipo ahí dio en una tecla, porque lo podemos ver muy bien todavía, es muy palpable lo que él dice y no sabía, se sabía esto, ¿no? Yo diría que no hay nada absolutamente nuevo y novedoso en el planteo, pero en la manera en que organiza su exposición, en la manera en que ha articulado los conceptos, me parece que sí, tiene algo de valioso y de importante para entender el lugar que ocupamos en el mundo. Bien, primero, la raza. Eh, la raza. El concepto de raza, algunos dicen que nace en el siglo XVIII en realidad. Eh, Vamos a ver, y él lo analiza así, que si bien temáticamente está como conceptualizado en el siglo XVIII, hay cierta idea racial que viene desde antes y que viene precisamente desde la conquista. ¿Qué supone esta categoría de raza? ¿Qué supone la clasificación racial de la población? Supone una codificación de todas las diferencias o de las diferencias de rasgos físicos entre conquistadores y conquistados, ¿no? Hay una cosa importante, es decir, la clasificación es esta relación conquistadores-conquistados va a ser entendida en términos raciales. Los conquistados pertenecen a una raza y los conquistadores a otra raza, ¿sí? Bien, ¿qué, ¿cómo es la historia de este concepto de raza? Antes de que se conceptualice en el siglo XVIII, en autores, incluso en filósofos importantes como Kant, ¿qué es lo que aparece con la conquista de América? ¿Por qué la raza arrancaría con la conquista de América? Porque lo que hicieron los conquistadores fue clasificar a la población según básicamente digamos, lo que se llamaba la pureza de sangre. El concepto de pureza de sangre tiene que ver con la nobleza europea que va a ser trasladada a América, y era un concepto que intentaba como proteger a la nobleza y sobre todo a lo que eran las herencias o las sucesiones dentro de la nobleza, ¿no? De tal manera que cada individuo tenía que tener la misma sangre que sus padres o que sus progenitores, ¿no? Eso se vuelve muy complejo cuando se llega a América porque, claro, en América los conquistadores inevitablemente empiezan a mezclarse con los indígenas, ¿no? Con los pueblos americanos. Y entonces empiezan a aparecer, digamos, hijos que no tenían la sangre pura. Y se lo empieza a pensar así, ¿no? Incluso en algunos casos, no sé, hay códigos, por ejemplo, no sé, en Nueva Orleans hay unos códigos, que en muchos lados pasaba esto, ¿no? Unos códigos que pedían que antes de casarse dos personas presentaran un certificado de pureza de sangre en 3 generaciones anteriores. Esa pureza de sangre, ¿qué era? Que fueran cristianos, nacidos cristianos. Y por supuesto eso los remontaba a ser europeos, ¿no? Y entonces, si uno no tenía ese certificado, ese matrimonio no iba a ser válido. O por lo menos los herederos no podían ser, tal vez, no iban a heredar, tal vez, ¿no? Heredar propiedades o títulos, ¿no? Entonces, por un lado está la idea de pureza de sangre, que ya venía de Europa y que se aplica a América. Después, una cosa que hicieron los conquistadores es haber homogeneizado a la población. Es súper interesante esto, que es algo que todavía persiste, ¿no? Acá había indios. Ya sabemos la confusión de los indios, las indias, ¿no? Indios, ahí viene el término indios. Se creían que habían llegado a las indias, que eran muchas, y aparece el término indio para referirse a la totalidad de la población de América, ¿no? Son todos indios, todos igualmente indios, todos igualmente indios. Esa mirada homogeneizante de los primeros conquistadores, de alguna manera permite con el tiempo que aparezca una raza, que será la raza de los americanos. Pero primero hubo una especie de homogeneización, que es un poco la que todavía ocurre, ¿no? Porque nosotros seguimos hablando, por ejemplo, de indios, o hablamos de africanos, ¿no? Como si eso supusiera una homogeneidad racial, cultural, ¿no? Ni hablar. Y por supuesto no era así, ¿no? No era así. A mí me gusta mucho una película que se llama, no sé si la vieron, seguramente se la recomendé en algún momento, que se llama También la lluvia. Es una película española boliviana
cuyo guionista es un guionista que trabajó en casi todas las películas de Ken Loach, el director inglés. No sé si vieron algo de su cine, pero es un director que viene de la izquierda marxista de Inglaterra. Y el tipo escribió este guión y es impecable el guión. Y consiste en una productora española que llega a Bolivia a filmar un episodio de La Conquista en donde está el padre Montesinos hablando con Fray Bartolomé de las Casas. Y van a filmar a Bolivia, algo que estaba ocurriendo en México. Entonces, en una primera escena, uno de los productores está hablando con el director de la película y uno dice, che, pero acá los indios son otros, son distintos a los mexicanos. Bueno, son todos indios. ¿Quién sabe cómo son los mexicanos? Son todos iguales. Son todos iguales. Es una película actual, ¿no? Que está ambientada, de hecho, en la época de la Guerra del Agua, en Bolivia. Bueno, es súper interesante porque se muestran cómo se siguen reproduciendo esas construcciones, ¿no? Bien. Bien, ese tema de la pureza de sangre, a ver si les puedo encontrar una... Esperen, si les puedo encontrar una clasificación que había en México sobre... No sé si lo voy a encontrar porque sería interesante que lo encuentre. Si me dan un minuto, lo voy a buscar. Espérenme un segundo. Esperen. A ver si lo encuentro rápido. Bueno, sí, acá está. Por ejemplo, en México había todo un sistema que terminaba clasificando las mezclas de esa sangre y que iban a coincidir con sectores sociales diferentes. Esto es importante. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp porque así la pueden ver, porque es interesante de ver, sobre todo ver, son distintas clasificaciones raciales, ¿no? Que van a mostrar una pareja con sus hijos. Entonces cada pareja a su vez está vestida de una manera diferente. Y entonces miren cómo estaba clasificada la población en el virreinato en México, en el siglo XVIII. Miren, primero, empezamos con, si un español tenía un hijo con una india, el hijo, ya lo sabemos, es un mestizo. Si un mestizo, varón, tenía un hijo con una española, salía un castizo. Si un castizo tenía un hijo con una española, salía un español. Si un español tenía un hijo con una mora negra, con una negra, salía, ya lo sabemos, un mulato. Si un mulato tiene un hijo con una española, sale un morisco. Si un morisco con una española, sale un chino. Si un chino sale con una india, sale un saltatrás. Así se llama, saltatrás. Si un saltatrás tiene un hijo con una mulata, sale un lobo. Si un lobo tiene un hijo con una china, sale un jíbaro. Sí, sale un jíbaro. Si el jíbaro tiene un hijo con una mulata, sale un albarazado. Si el albarazado con una negra, sale un cambujo. Si el cambujo con una india, un zambaigo. Si el zambaigo con la loba, sale un calpamulato. Si el calpamulato con una cambuja, sale un tente en el aire. Si un tente en el aire tiene un hijo con una mulata, sale un no te entiendo. Y si un no te entiendo con una india, un tornatrás. Esas eran las clasificaciones que había. No es joda, ¿no? Porque esto suponía que a cada una de esas clasificaciones le iba a corresponder un rol social diferente. Y acá empieza a estar el planteo de Quijano. Le correspondía un rol diferente. Miren todo eso. Todo eso tiene que ver, no es exactamente un concepto racial todavía. Es un concepto, esos conceptos, esas clasificaciones, provienen de esta idea de la mezcla de las sangres, ¿no? Porque se mezcla la sangre, sale un determinado tipo. Bien. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Va a generar una clasificación que con el tiempo será una clasificación según las características fenotípicas, es decir, según las características de los rasgos visibles observables, ¿no?, de la población. Y entonces ahí se va a decir, bueno, todos son indios, ¿no?, en definitiva. Y eso va a ser súper importante porque eso va a fijar una identidad. Estos son indios y estos son negros, ¿no? Y nosotros somos blancos. Eso fija una identidad.
Y esa fijación de la identidad va a ser imprescindible para ese nuevo patrón de poder que están haciendo, para la nueva organización mundial. Primero hay que saber digamos, con quién estamos lidiando, quiénes son. ¿Estos qué son? Son indios. ¿Y estos qué son? Negros. ¿Y estos qué son? Blancos. Es importante identificar para poder ordenar después a la totalidad de la población en las nuevas formas de trabajo. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Después me acordá que les mande la fotito de todas esas clasificaciones raciales o de sangre, ¿no? Bien. El segundo, el otro rasgo que yo les quería contar de este nuevo patrón de poder es el control capitalista del trabajo. ¿Qué es lo que dice Quijano? Quijano dice algo que Marx había dicho y a veces algunos de estos autores como que presentan las cosas como si fueran novedades completas y tal vez estaban dichas antes, aunque es cierto, lo dije antes, están dichas con mucha claridad y están articuladas de tal manera que se vuelven hasta más actuales, ¿no? ¿Qué dice Quijano? El nuevo patrón de poder supone una articulación de distintos tipos de trabajo. Por supuesto, el capitalismo, no solo que en 1492 no se impone el modo de producción capitalista en el mundo, ni hablar, en realidad el modo de producción capitalista se consolida en el siglo XIX en Europa, sino que aún en todo ese sistema mundo nuevo, el tipo de trabajo no es el mismo en Europa que en África, que en América, o en un virreinato, o en una zona de un virreinato, en una ciudad. Cambian los tipos de trabajo. Aunque estemos hablando del mismo sistema mundial, y esto es interesante, aunque estemos hablando del mismo sistema mundo, como dice Wallerstein, encontramos diversos tipos de trabajo, distintas maneras, que parecerían ser los antiguos modos de producción, ¿no? Es decir, todavía encontramos esclavitud, que la esclavitud existía desde antes, y en el mundo moderno la esclavitud, ni hablar, es uno de los fundamentos del mundo moderno, la esclavitud. Encontramos formas de siervos, vamos a encontrar la mita, que era un modo de trabajo en el imperio inca, vamos a encontrar trabajo asalariado, como propiamente es en el capitalismo, y todas esas formas de trabajo, Quijano dice, no es que cuando yo encuentro esclavitud, eso es todavía algo que viene de antes, como una cosa vieja que ya vamos a superar. No es que cuando encontramos un siervo, eso es un modo de producción que viene del mundo feudal. No, estas son formas capitalistas, o si quieren, formas modernas, formas digamos, de este nuevo patrón de poder, que todas están al servicio, sí, del capital. Como si el sistema capitalista no fuera homogéneo. Y esto es muy importante, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, sobre todo en la actualidad, las teorías que describen al capitalismo, y en muchos casos son teorías o bien marxistas, o bien neomarxistas, no sé, como se quieran llamar, que describen formas actuales del capitalismo y parecen que, cuando las describen, parece que eso es el capitalismo en la totalidad de la Tierra. Y tal vez eso es una manera en que se da el capitalismo en un lugar, pero no en todos lados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy en día se habla nosotros estamos hablando de teletrabajo ahora, ¿no? Bueno, capitalismo cognitivo, capitalismo intelectual, capitalismo afectivo. Se habla mucho todo eso. Que el capitalismo hoy en día ya prescinde del cuerpo para trabajar, porque no están más las fábricas llenas de obreros, y en realidad quien trabaja es el intelecto, porque entonces el intelecto produce en una máquina. Bien, pero eso ocurre en algunos lugares. Yo me voy a la periferia del mundo y todavía sigo encontrando tinglados con cientos de trabajadores que incluso no son trabajadores o trabajadoras asalariados. Son siervos o esclavos. Ayer vi un informe, creo que era de la BBC. En Inglaterra el año pasado se registraron, o sea, descubrieron nada más, 10.000 casos de esclavitud actual, contemporánea, de esclavitud en Inglaterra, ¿eh? No en el fondo, en el fondo del Congo, en Inglaterra, de esclavitud. ¿Eso qué quiere decir? Que el capitalismo no es homogéneo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Quijano? Que a mí me parece que este es el gol de media cancha que hace Quijano. Él dice que nuestro mundo lo que hace es articular el control del trabajo, es decir, esa diversidad de formas de trabajo que todos aportan al capital, con esas clasificaciones raciales. De tal manera que, a grandes rasgos, lo voy a hacer esquemático, porque así nació, ahora es un poco más complejo, yo puedo tener, miren, si soy negro, soy esclavo.
Si soy indio, soy mitayo si vivo en América. Si soy blanco, soy asalariado. Es decir, como sobreviven o como todavía necesitamos de formas esclavas, porque eso dio mucha rentabilidad, como necesitamos, por ejemplo, de la mita, ahora transformada, no la del imperio inca, ¿no? Antes la mita en el imperio inca, ¿qué era? El imperio lo que hacía era, como parte de pago, como un tributo a una población, a un pueblo, a una aldea, le pedía una fuerza de trabajo, es decir, a los jóvenes que los sacaba de esta aldea y los mandaba a trabajar a otro lado del imperio para construir alguna obra importante del imperio, que necesitaba mucha mano de obra, ¿no? Y no era eso no lo podían hacer los campesinos o los trabajadores de cada aldea. Entonces, eso es un trabajador mitayo, que era temporal, el trabajo era temporal, todo un tiempo y después volvía a la aldea. Era un trabajo para el imperio, esas aldeas no dejaban de estar adentro del imperio, con lo cual en algún momento esa producción terminaba siendo también beneficiosa para ellos. La mitad ahora empezó a hacer qué cosa, una forma de trabajo forzado para la corona, para España, no para los indios, ¿no? Entonces, si sos indio sos mitayo, o si sos blanco sos trabajador asalariado. Es decir, eso se continúa hasta la actualidad. Se continúa y es patente, es evidente, es vergonzoso, es pornográfico, pero es así. Porque yo, digamos, veo cómo es, voy a, no sé, voy a un hotel de Madrid y en la puerta del hotel hay un negro con una manta vendiendo, no sé, billutería, carteras. Entro y la mujer que limpia es mexicana. Y el hombre que lleva, no sé, va al mercado y va a buscar las cosas para el desayuno es ecuatoriano. Y la persona que me atiende es español. Y de todos esos, veo, el negro que está afuera tiene un tipo de trabajo, que ya saben de qué es. La empleada que va a limpiar, tal vez está en negro. Probablemente está en negro. No tiene salario en blanco. Y el tipo que es español y que es blanco, sí tiene un trabajo asalariado. Por supuesto, eso implica una jerarquía. Y yo voy, ni hablar, ¿no? Con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Yo voy a Estados Unidos y el que limpia la calle es negro. Y el tipo que está en un almacén atendiendo es latino, o es mexicano, o es, qué sé yo, nicaragüense, o de Puerto Rico. Ahora, si yo entro a un negocio de ropa media cheta, no sé, de estas casas que están saqueando a cuatro manos, la persona que atiende ahí seguramente sea norteamericana y blanca, probablemente. ¿Qué quiere decir eso? Y nosotros lo vemos también, ¿no? Porque a nosotros nos pasa lo mismo. El que es el albañil es el paraguayo. Y la empleada doméstica viene de Bolivia. Y si no viene de Bolivia, viene de Jujuy. Que para el poder es lo mismo. Son indios. Es decir, los distintos trabajos, las distintas jerarquías dentro del trabajo, están ocupadas por personas identificadas con razas distintas. Es decir, el patrón de poder distribuye a la población desigualmente en función de la clasificación racial a la que pertenecen. Y eso es el nuevo patrón de poder. A mí me parece que es una idea fantástica de Quijano, porque es re evidente. Y además ayuda a entender y a salirle al cruce a todas esas otras explicaciones brutales, falaces, malintencionadas, ideológicas, fascistas, que es, bueno, los negros, porque viste, son todos unos bestias que, mira, lo único que quieren es robar, ¿no? Y la empleada doméstica, y bueno, pasa que son medias ignorantes. Uno escucha eso. Y uno escucha que cuando descubren acá en Buenos Aires un taller clandestino, dicen, bueno, pero los bolivianos están acostumbrados a trabajar así porque... Ese tipo de comentarios supone todo este nuevo patrón de poder, supone la colonialidad operando en la cabeza de una persona que no tiene ni puta idea quién es Quijano ni qué es la colonialidad. Y sin embargo está reproduciendo al pie de la letra lo que plantea Quijano con otros autores, ¿no? Bien, ese es un poco el concepto de patrón de poder, ¿no? Que explica un poco nuestro mundo. A mí me parece como
no sé, como muy interesante. Se le podría agregar, Quijano en otros textos lo plantea, no tanto, pero se podría agregar que en ese patrón de poder el trabajo también no solo que clasifica a la población en términos raciales, sino que también la clasifica en términos de género, ¿no? Entonces habría una variable de género, porque por supuesto no es lo mismo un trabajo para un hombre que para una mujer, principalmente la clasificación que se intentó poner es el hombre en el trabajo y la mujer en la casa, después la mujer tenía que trabajar, entonces hay ciertos sectores, no sé, en los años, en la primera parte del siglo XX en Estados Unidos, las mujeres telefonistas, no, ese es su trabajo, o en la industria textil, por ejemplo, pero no en la industria pesada. Entonces, también la clasificación por género definió una distribución también desigual de la población en distintos trabajos de género. Y después habría otras clasificaciones que sería más complejo entender que están abrochadas a tipos de trabajo, pero por sexualidad, ya no por género, sino por sexualidad, eso no está tan patente ahora, pero algo de eso hay, ¿no? Si sos heterosexual u homosexual, por lo menos en tus conductas públicas, ¿no? Y habría otra clasificación tal vez que puede ser la etaria, ¿no? La edad, que es así, es importante y en el capitalismo sí cumple un papel importante, ¿no? Eh, bien, esto es el nuevo patrón de poder, ¿no? Esto es en nuestro mundo. Así vivimos y así seguimos viviendo. Cuando hoy nadie quiere hablar de razas, porque es un escándalo hablar de razas, en realidad, más allá de lo que digamos, el mundo sigue organizado con esas ideas. No las desconstruimos, no nos las sacamos de encima. Nuestra vida, y no una abstracción, la vida, lo que vemos todos los días, cualquiera de nosotros, que porque tenga otro color, ya tiene otro trabajo y pertenece a otra clase social. Esto es eso que vimos la vez pasada con Césaire y que yo le dije que lo decía Fanon. La superestructura coincide con la estructura, es decir, la raza coincide con la clase. Y si vos sos latinoamericano, sos latino, sos medio indio, tenés la piel un poco oscura, probablemente es muy probable que pertenezcas a una clase social a la que le van a, digamos, que te va a habilitar para determinados trabajos y otros trabajos no, que te va a habilitar para determinadas educaciones, ¿no? Que te van a su vez habilitar para un tipo de trabajo o no. No es casualidad que quienes llegan a donde llegan lo hagan. No es casualidad. Que sea la población blanca, la que está en nuestros países, que no somos blancos, que estamos los sectores que están más identificados con la cultura blanca europea, ¿no? La clase media, por ejemplo, que siempre se creyó más europea, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, así se pensó, ¿no? Bien, entonces son eso, es el trabajo en relación a la raza. Muy bien. ¿Estamos bien?